Mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza una vez más Actualidad UH. Este programa que difundimos en las ciudades de Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue, y que por supuesto ha tenido una gran acogida en aquellas ciudades donde se está viendo por primera vez este ciclo. En la ciudad de Valdivia ya lleva un par de años este espacio y por supuesto que nos puso muy contentos cuando nos enteramos que existía la opción de difundirlo más allá de las fronteras de la ciudad de Los Ríos o de la región de Los Ríos, ¿no? Así que los temas que hemos ido conversando siempre son muy interesantes, como el de hoy. Sin embargo, como es de costumbre, nosotros vamos a presentar algunas de las noticias que durante los días pasados protagonizó la UH y luego estamos de vuelta para presentar a los invitados y el tema que compartiremos con ustedes el día de hoy. En el Salón Jorge Millas de la Universidad Austral de Chile se inauguró el Encuentro Internacional Red de Derechos Humanos en la Educación Superior. La Red de Derechos Humanos en la Educación Superior reúne a 10 universidades latinoamericanas y europeas y se creó para mejorar la calidad, pertinencia y accesibilidad de la educación superior en América Latina en materia de derechos humanos. La reunión anual 2013 tiene lugar en el Salón Jorge Millas del 9 al 12 de abril en la Universidad Austral de Chile. En esta ocasión se están tratando temas centrados en el análisis de los derechos humanos de grupos vulnerables. Bueno, ese es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, cuyo objetivo es promocionar la enseñanza de los derechos humanos en la universidad. Entonces ahora en Valdivia vamos a tratar de los derechos de los grupos vulnerables. Básicamente lo que se hace es un intercambio de investigación que está dirigido a formar material docente, que es uno de los objetivos del proyecto, para crear una especie de corpus de enseñanza, particularmente en Latinoamérica, ¿no? En materia de derechos humanos. Eso por un lado. Entonces las ponencias van dirigidas a la generación y en este caso esta reunión está especialmente enfocada en grupos desaventajados, en cuestiones de igualdad de grupos desaventajados. Por lo tanto, las mesas se dividen según esos grupos, mujeres, niños, población indígena, básicamente. Específicamente, la reunión busca la protección de los derechos humanos de niños y adolescentes, las condiciones de igualdad para las personas con discapacidad, género y pueblos africanos, y examina también la relación entre derechos humanos y diversidad sexual. Este trabajo se desarrolla a través de talleres de formación de profesores, seminarios de perfeccionamiento, elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de los derechos humanos, firma de convenios con instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad. Estamos de vuelta con Actualidad UH. Hoy día tenemos un tema muy interesante, ¿eh? El mes del cerebro.
Eso es lo que vamos a compartir con ustedes. Y tenemos 3 invitados. La primera parte del programa habrá en estudios 2 invitados y luego habrá un intercambio y ya se darán cuenta ustedes de aquello a lo que me refiero. Estoy con don Marcelo Leiva, neurólogo, coordinador regional del Mes del Cerebro y académico del Instituto de Neurociencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la UACH. Y también nos acompaña Erika Oces, becada, médico y becada de psiquiatría. La verdad que el tema de hoy, doctor, es interesante, ¿no? El Mes del Cerebro no es un mes cualquiera, porque a mí lo primero que se me ocurre pensar que el cerebro es la base de todo aquello que nosotros hacemos, los movimientos, en fin, porque hace poco descubrí yendo al médico que uno tenía 12 pares de nervios, ¿no?, que conectaban todo el cerebro con cada una de las funciones del cuerpo, o me equivoco. Y yo dije, bueno, me hizo un examen del octavo par, ¿no? Sí, claro, que es el que tiene que ver con el equilibrio, ¿no es cierto? Y ahí me enteré, ahí el médico me empezó a contar con manzanitas y es todo aquello con dibujitos, ¿no? Bueno, primero bienvenido a Actualidad UACH, encantado de recibirle. Gracias, Luis Alberto. Para mí también es un honor y un placer poder estar aquí contigo y con la gente que está en sus hogares para poder explicar un poco más acerca del tema del cerebro. ¿De dónde nace esto del Mes del Cerebro? A ver, el tema del Mes del Cerebro es una actividad que se genera a nivel de la sociedad científica que reúne en Chile a neurólogos, neurocirujanos y psiquiatras. Se eligió el mes de abril porque astrológicamente abril está asociado a ciertos símbolos y específicamente al símbolo del carnero o del caprino, y eso en la astrología corresponde a Aries, que si tú vas a un horóscopo Aries aparece el símbolo del carnero, que históricamente ha sido símbolo de la mente. Si tú vas a leer acerca del tema, efectivamente eso aparece como ligado a la mente o al cerebro. Entonces por eso es que se eligió el mes de abril y no por casualidad, por lo tanto, como el mes del cerebro. Esa es la razón. Sabemos que en las otras regiones donde nos están mirando, vale decir de la Araucanía y de los lagos, y además, por supuesto, de la región de los ríos, ustedes están por segundo año organizando este mes. Sería interesante saber cómo ha sido esta organización. Sí, la verdad es que nosotros tomamos esta idea que surge desde Santiago, desde la sociedad científica que yo te comentaba, pero la traemos y la acomodamos y un poco la rehacemos a lo local. Y ha sido una experiencia muy bonita. Hemos hecho muchas actividades, la gente que está colaborando no es poca. Están participando muchos profesionales que son de la Universidad Austral. La Universidad Austral está colaborando y yo como docente de la Austral, yo le pedí colaboración a la universidad y la verdad es que ha sido muy buena, óptima. Por esa razón también en parte estamos acá hoy día. Entonces ha sido una experiencia, un trabajo de coordinación de muchas personas. Hay colegas neurocirujanos, hay colegas psiquiatras, bueno, están las doctoras becadas de psiquiatría, futuras psiquiatras, prontamente futuras psiquiatras, que están colaborando en esta serie, y enfermería también, en esta serie de charlas que estamos realizando. Por lo tanto, la organización ha sido de harto trabajo, pero ha sido muy positivo, muy bonito. Bueno, voy a ir a la otra pregunta, pero nos acompaña aquí Erika Oces, médico. Tuvo que estudiar hartos años, Erika, ¿no? Y ahora sigue estudiando porque tiene una beca de psiquiatría. Cuéntanos un poco cómo ocurre esto, que una médico ahora tenga una beca de psiquiatría. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, yo estudié medicina en la Universidad de Concepción. Yo soy oriunda de Concepción y ahí fueron 7 años, largos años de estudio. Luego estuve trabajando como médico general durante 4 años y en realidad el interés de ser psiquiatra fue desde siempre, desde que entré a la carrera. Y posteriormente postulé a la especialidad, gané el cupo, ¿cierto? Que fue aquí en la Universidad Austral. Y estoy acá desde el año 2011. Estoy en mi último año de formación actualmente como psiquiatra. Ay, si uno suma, dice que hay ya una vasta experiencia, ¿eh? Sí, no calculen mi edad. ¿Sí? No, la verdad es que la doctora se ve muy joven, así que no podría yo acertar, ¿no? Pero anda por ahí por los 22, yo creo, ¿no? Un poquito menos. Doctora,
¿Cuánto tiempo se estudia o se especializa uno en psiquiatría? Son 3 años la 3 especialización, años. sí. ¿Y usted lleva cuánto? Este es mi 3er año. Bueno, usted, doctor, nos decía que dentro de los especialistas que están ligados al mes del cerebro están también los psiquiatras, ¿no? ¿Cuáles son las patologías que están abordando en los distintos temas que por estos días comparten, me imagino que con sus colegas y con los interesados? Sí, Asiste, ¿no? Sí, claro, nosotros, bueno, el año pasado fueron 4 temas diferentes a lo que son este año. La idea es ir cambiando año a año. Este año en particular los temas son, los que tienen que ver con psiquiatría son psicosis, alcoholismo. Lo que tiene que ver con neurocirugía es traumatismo encefalocraniano, el TEC. Y lo que tiene que ver directamente con neurología es enfermedad de Parkinson. Esos son los 4 temas que estamos viendo durante este mes. Ahora, eso no quita, y eso no quitó, que nosotros, independiente de esos 4 temas, retomamos una actividad que hicimos el año pasado en relación a Alzheimer. Porque resultó muy buena, que fue la aplicación de un pequeño test corto, de 10 minutos, 15 minutos de duración, en donde uno le aplica el test a los pacientes para saber si pueden tener un Alzheimer o no. Es un test que nosotros hemos aplicado gratuitamente. El año pasado fueron 110 personas, este año fue un poquito menos porque tuvimos que hacerlo antes. La idea es hacerlo al final del mes, para tener todo el mes como para promocionarlo. Pero este año, con solo una semana de promoción, tuvimos 96 inscritos, lo cual revela el interés que tiene la gente por el tema del Alzheimer. Entonces, si bien hay 4 temas que están definidos, nosotros, como cuando dije hace un rato, readecuamos a lo que nos ha resultado acá. Y la verdad es que ese test de aplicación para detectar Alzheimer es algo que a la población le interesa mucho. Y esa es la idea del mes del cerebro, orientar a la población, pesquisar algunas patologías en forma precoz y educar acerca de si hay alguna forma de prevenir patologías neurológicas o en general neuropsiquiátricas. Usted nombró también el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad de la que ya muchos escuchamos. De hecho, hace muy poquitos días atrás yo vi un reportaje donde una niña de 22 años tenía Parkinson. ¿Quiénes son los más propensos, por ejemplo, a padecer esta enfermedad? En general, la población más afectada de Parkinson son las personas entre los 60 y los 75 años, entre los 60, los 80, 60, 65 años. Son las personas que más sufren el Parkinson, o sea, es una patología de tercera edad. Claro. Y por lo tanto, Luis Alberto, uno espera que en la medida que nuestra población vaya envejeciendo, la incidencia o la prevalencia de la enfermedad de Parkinson, así como Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, vaya aumentando. Por lo tanto, la cantidad de pacientes va a ir aumentando. Actualmente, yo te voy a dar un dato, actualmente en la región de Los Ríos, y voy a hablar de la región de Los Ríos porque es el dato que puedo entregar, tiene alrededor de 300 pacientes con Parkinson, que se están controlando con especialistas. Y eso no es una cifra poca, considerando que la población más o menos de la región creo que anda por 300.000 habitantes, claro, más o menos, ¿cierto? Entonces, todos los meses aparece un paciente nuevo de Parkinson. Y de edad, claro, esa es la edad de mayor frecuencia, pero como tú mismo bien lo dices, puede aparecer en un rango muchísimo más amplio de edad. ¡Wow! A poner atención entonces, a aprender de estos temas y qué bueno que los estemos tratando aquí en la televisión. Erika, tú nos comentabas recién, ¿no es cierto?, que te titulaste de médico en Concepción, que luego estuviste trabajando 4 años y ahora has postulado y has ganado esta beca de psiquiatría. ¿Es complicado volver después a clases? A lo mejor te va a costar un poquito menos, te está costando menos porque era algo que siempre te gustó. Que me llamó la atención ese detalle. ¿Pero se hace más difícil? Claro, tomar el training de estudio después de haber estado trabajando 4 años cuesta un poco, pero en realidad quizá el primer mes, por ejemplo, volver a adecuarse a un ritmo de estudio, porque en realidad es trabajo y estudio, en realidad es una beca mixta. Nosotros trabajamos en el hospital con pacientes, hacemos trabajo de especialista en el fondo y también tenemos que estudiar, entonces como rendir por 2 frentes. Claro. Así que al comienzo es un poco más complejo. Pero en realidad cuando la motivación es alta, tampoco es algo que se sienta mucho, así es que ya ahora, a esta altura ya no, en realidad no es tan difícil. ¿Cuánto va de la beca? Este año es mi 3er año. ¿O de los estudios? ¿Tercero ya? 3er año, sí. Ah, estaba por salir. Ah, qué bueno, o sea, tenemos una psiquiatra en ciernes aquí con nosotros, ¿no? Doctor, volvamos al Parkinson. Por supuesto. Volvamos al Parkinson. Y qué bueno que podamos estar pimponeando esta conversación con una especialista
¿no? Que ya prácticamente tenemos una psiquiatra sentada con nosotros aquí muy relacionada con el tema que estamos hablando, que es justamente el mes del cerebro. Hablábamos recién del Parkinson. ¿Existe algún examen preventivo de esta enfermedad? Y no sería malo dar a conocer algunos síntomas que permitan diagnosticarla de manera tal que también, si hay gente que nos está mirando, que está dentro del grupo etario susceptible de padecerla, que nos escuchan. Hay una frase que en la mañana, y me gusta decirle, repetirla, la verdad, que es como bien decidora en cuanto a Parkinson y síntomas de Parkinson. La población habitualmente asocia Parkinson a temblor. Persona que está temblando, porque eso es como el concepto de Parkinson, ¿sí? Persona que está temblando es de tener Parkinson, y no es así. No todo paciente que tiembla es Parkinson, y a la vez, no todo Parkinson tiembla. Hay 1/3 de los pacientes con Parkinson que no tienen temblor. El síntoma principal del Parkinson es la lentitud. El paciente con Parkinson comienza a ponerse lento en los movimientos, que es diferente a la lentitud de un accidente vascular, de una trombosis al cerebro, que de pronto una parte del cuerpo bruscamente pierde la movilidad. Aquí no, aquí estamos hablando de que es una patología lentamente progresiva. Entonces, pueden haber algunos signos que uno puede detectar y hacer que el paciente consulte. ¿Se puede prevenir el Parkinson? No. No se puede prevenir. Es una de las enfermedades neurológicas en donde no hay prevención posible. Pero sí se puede consultar precozmente, y eso es muy bueno, porque los pacientes que comienzan un tratamiento con Parkinson, ojalá desde los síntomas más precoces del Parkinson, tienen mucho mejor sobrevida y mucha mejor calidad de vida que aquel paciente que se haga leso, que no vaya, que sea un poquito testarudo y que no quiera ir nomás. Los pacientes con Parkinson viven 20 o 25 años con el Parkinson. Entonces es una enfermedad de larga evolución. Claro. A diferencia, por ejemplo, Alzheimer. Si un paciente uno le diagnostica un Alzheimer, ese paciente va a vivir en promedio 7 años. Claro. Es decir, las expectativas de vida para el Parkinson que inicia tratamiento precoz son muy buenas. Y claro, los tratamientos no sanan la enfermedad, pero sí prolongan mucho la vida. Entonces, si tienes una persona de 60 años que empieza con Parkinson, probablemente tengas a esa persona activa, autovalente y haciendo las cosas de la casa todavía por varios años más si es que comienza un tratamiento adecuado. Ahora, tú me preguntabas por síntomas. Un síntoma importante entonces es la lentitud. Se comienza a poner lentos en sus movimientos. ¿Qué otro síntoma? El temblor. Evidentemente que el temblor está presente en 2/3 de los pacientes con Parkinson, y habitualmente es un temblor que comienza en una mano, no en las dos, sino que en una mano, y luego se pasa para la pierna del mismo lado y luego se pasa para el otro lado del cuerpo. El temblor no es de la cabeza, y eso yo lo repito porque muchas veces uno, y tú mismo a lo mejor has visto en la calle a alguien que está con movimientos de cabeza así como si estuviera diciendo no. Claro. Bueno, al Parkinson no le tiembla la cabeza. A Parkinson a lo más lo que le tiembla a nivel del cráneo es el mentón. Tiene un movimiento del temblor, un temblor del mentón. Entonces el Parkinson es asimétrico, es un lado del cuerpo primero y siempre un lado del cuerpo más marcado en cuanto a temblor. Lo otro, el paciente con Parkinson comienza a hablar más bajito, baja el volumen de la voz, y no por una cosa consciente, una cosa inconsciente. El Parkinson provoca que la voz sea de menor volumen. Y otra cosa interesante, los pacientes con Parkinson tienen trastornos del sueño. ¿Qué significa eso? Es muy habitual, ¿cierto?, que durante el sueño los pacientes con Parkinson pelean mientras el periodo que están soñando. Nosotros cuando dormimos tenemos ciertos ciclos. Cuando uno está durmiendo, Luis Alberto presenta alrededor de 5 ciclos. Nosotros soñamos alrededor de 5 veces durante una noche normal de sueño. Y por eso decimos, está en el segundo sueño, está en el tercer sueño. Exactamente, eso corre hasta el 5.º sueño. ¿Te fijas? Entonces una noche de dormir en realidad son 4 o 5 ciclos de sueño. Y en cada uno de esos ciclos hay un segmento, unos minutos en donde se sueña. El resto de ese ciclo no es soñar. ¿Sí? En ese instante en donde uno está soñando, ¿cierto?, en esas 5 veces que uno sueña durante la noche, normalmente lo único que se tiene que mover son los ojos. Nada más. Solamente los ojos. En los pacientes con Parkinson, ¿qué ocurre? Eso está alterado.
y no solamente mueven los ojos, sino que el cuerpo. Entonces el paciente, entre comillas, vive su sueño. Okay. Y es la historia de que le pega el combo a la señora, ¿cierto? O a quien corresponda, le pega el combo, le pega la patada, y eso es lo que, el dato que aporta muchas veces a los pacientes con Parkinson mientras están con la enfermedad, y muchas veces surge como un dato antiguo. Son pacientes que así fueron de jóvenes, ¿sí? De los 20, a los 30, a los 40 años, donde no tenían la enfermedad, pero sí tenía este tema de vivir el sueño, de ponerse a pelear, ¿cierto? Que si están soñando que corren, el paciente va a estar moviéndose en la cama. Eso no es normal. Eso es eventualmente un prodromo o un aviso de que pudiera ser más adelante, a través de los años, un Parkinson. Entonces, son diferentes cositas, Luis Alberto. Yo estoy cierto que mucho de lo que hablamos aquí no lo escuchaban, excepto familias donde haya una persona que padece de Parkinson. Erika, usted, doctora Erika Oces, ya es prácticamente una psiquiatra, así que le tengo una pregunta. Sin duda alguna, ustedes tienen que ver la psicosis, ¿no? Ya ha sido mencionado. ¿Existen algunos síntomas o señales que logren, por ejemplo, a propósito de lo que preguntaba el diagnóstico, ¿no? diagnosticar a tiempo la psicosis? Bueno, es importante saber que la psicosis en sí es una forma como se manifiestan varias enfermedades que pueden llegar a tener psicosis. Tenemos, por ejemplo, las depresiones, cuando son muy severas pueden tener cuadros de psicosis. La esquizofrenia puede presentar psicosis, la enfermedad bipolar puede presentar psicosis, el alcoholismo, el abuso de drogas. Ahora, como síntomas que uno pueda pensar, esta persona está haciendo un cuadro psicótico, lo principal es lo que decimos en psiquiatría, la pérdida de contacto con la realidad. O sea, la persona se empieza a aislar. Se empieza a aislar de las amistades, de la familia, en el trabajo, empieza a rendir menos, empieza a tener actitudes extrañas, por ejemplo, que uno nunca antes vio en la persona, ¿ya? Pueden tener murmuraciones, que están hablando solos, como que están mascullando palabras que nadie entiende. Se aparecen frecuentemente las alucinaciones auditivas que decimos nosotros, que es que la persona escucha voces como que alguien le está hablando y que nadie más escucha. Pueden tener alucinaciones visuales también, que ven personas o ven cosas, ¿cierto?, que el resto de la gente no ve, ¿ya? Y eso es muy típico del episodio psicótico. También puede haber cambios conductuales, que sean agresivos con personas que nunca han sido agresivas antes, por ejemplo. Lo principal es ver una persona que tenía una vida relativamente normal, ver un quiebre en esto, un cambio. Y eso es cuando uno sospecha de que puede haber un cuadro más bien psicótico. Se pueden agregar también alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, cosas así. Pero lo principal es esta pérdida de contacto con la realidad que tienen. Y las alucinaciones auditivas, que es como lo más clásico en ellas. Y viene más o menos de lo que decíamos. Aquellos que han abusado de drogas, ¿no es cierto? Aquellos que han sido extremos en sus costumbres, en alguna medida. ¿Hay un psicótico que venga, por ejemplo, por cuestión genética, por cuestión natural, por edad? Hay enfermedades, como dije recientemente, la esquizofrenia, que debutan estos cuadros psicóticos. Ya, por lo general son unos cuadros psicóticos que decimos en psiquiatría que son paranoides, por ejemplo, donde la persona cree que le están haciendo daño, o que intentan robarle, por ejemplo, o que le están quitando cosas, o que le hicieron un mal, por ejemplo, o escuchan voces que los insultan, ¿cierto? Es un tipo de psicosis más de la esquizofrenia. Entonces ahí depende mucho de cuando la persona le va a contar a uno las cosas que va sintiendo, uno puede irse orientando un poquito a qué tipo de psicosis puede tener cada persona. ¿Ya? Ahora hay enfermedades también como la bipolaridad, que también tiene cuadros psicóticos donde la persona está mucho más exaltada, con un ánimo mucho más elevado, ¿cierto? Pero ahí depende mucho de cada persona, ¿ya? Pero lo importante es saber que la psicosis puede ser externa, ¿cierto? Por drogas, por alcohol principalmente, y también puede ser por enfermedades propiamente psiquiátricas, por así decirlo, como la depresión, la esquizofrenia y la bipolaridad. ¿Y todas tienen tratamiento? Sí, todas tienen tratamiento, pero no todas tienen cura, ¿ya? Por ejemplo, la bipolaridad y la esquizofrenia son enfermedades que se pueden tratar, ¿ya? Y la persona puede ser bastante autovalente y mantener su trabajo, su casa, sus actividades, ¿cierto?, de manera bastante adecuada, siempre y cuando siga un tratamiento adecuado, ¿cierto?, con los medicamentos, las dosis, los controles como corresponde. Ahí no habría problema. La depresión es una enfermedad que sí se puede curar, llevando tratamiento adecuado, psicoterapia, depende de lo que el médico le indique. Y otras enfermedades como el alcoholismo y las drogas, que si bien es cierto que la persona se recupera, siempre va a ser alcohólico, claro, pero recuperado.
Claro. O sea, en realidad ahí a veces no es tan importante que se cure, a veces es importante que se mantenga estable. Claro. Y eso es lo principal. ¡Wow! Este programa persigue justamente aquello, que nosotros aprendamos juntos respecto de muchos temas que en gran cantidad de oportunidades están muy cercanos a nosotros. Otros no, pero sin duda nos ayudan a entenderlo y a estar preparados. Uno nunca sabe, ¿no? Lo que le puede llegar a ocurrir. Yo le quiero dar gracias a Erika, que ahora nos va a abandonar, y vamos a hacer muchas gracias, Erika. Nada, Encantado un gusto. de recibir la doctora y espero no caer en sus manos. Nadie quiere caer en la... Ok, vamos a hacer un breve alto y seguimos conversando en Actualidad UH. Espérenos. El área de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Salamanca, el Observatorio Ciudadano, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, el Instituto de Estudios Antropológicos de esta Casa de Estudios, así como la Escuela de Antropología y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas Neuquén, Argentina, además del Parlamento de Coscos, fueron los que convocaron y patrocinaron el seminario Desarrollo, Buen Vivir y Conflictos en Territorios Indígenas, Reflexiones y Experiencia desde América Latina, realizado la mañana de este día viernes en la Universidad Austral de Chile. Por un lado, el interés de las propias comunidades, de los pueblos originarios del norte y sur del país, como también el interés de organizaciones de la ciudadanía, como el Observatorio Ciudadano, también de las propias universidades, ¿no? La Universidad de Salamanca en España, esta Universidad Austral, que hemos confluido para poder presentar, por un lado, una línea de investigación que tiene que ver con el análisis de qué pasa con los derechos de los pueblos originarios respecto de la legislación de los estados, de su reconocimiento y las políticas de desarrollo extractivistas que hay en América Latina y el mundo, ¿no? El tema de los hidrocarburos, el tema de la energía, el tema de que el problema de fondo es que en los territorios en donde están los fundamentos materiales, vamos a decir, para un proyecto de desarrollo de mayor crecimiento, esos recursos, llamados recursos, están en territorios indígenas. Entonces hay problemas de tensión entre proyectos públicos, privados, y es lo que se está analizando acá en casos específicos y también con una visión de conjunto. Pero, ¿por qué lo hacemos acá? Porque acá, en nuestro territorio, en esta región, en esta provincia, en esta ciudad, hay temas similares que deben ser tratados. El objetivo del seminario internacional que se propuso fue compartir con la comunidad académica y los estudiantes, con agentes privados y públicos que intervienen en los territorios indígenas y, por cierto, con representantes de pueblos indígenas, los resultados de los diversos estudios realizados en el marco de esta propuesta de investigación. Visiones de lo que es el desarrollo, visiones de lo que es el crecimiento y de lo que es, por otro lado, las visiones de las propias comunidades, de lo que es un buen vivir, de lo que es el derecho a definir prioridades en materia de desarrollo. Y eso ha determinado que se hayan congregado hoy día más de 200 personas, desde el mundo académico, desde el mundo estudiantil, pero también una presencia muy fuerte de comunidades de distintas partes de la región e incluso otras partes del país, como las comunidades de Aguita de Huasco Alto, que viven el conflicto con Pascualama, gente de las comunidades mapuche de Neuquén en la Argentina. A través del seminario se dio a conocer las experiencias recabadas en estas investigaciones. Se contrastaron con las experiencias locales constatadas por académicos y por los propios pueblos indígenas, así como generaron debate sobre los dilemas que plantea el desarrollo, el buen vivir para el futuro de los territorios indígenas.
Estamos de vuelta con Actualidad UH. Un saludo cariñoso a usted que nos está viendo en Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue. Conversamos con nuestros invitados de hoy acerca del mes del cerebro. Hemos despedido a Erika Oces, becada de psiquiatría. En el fondo, doctora, ya está terminando esta beca. Y hemos invitado ahora para estar en nuestro panel a Cecilia Villalta, compañera de nuestra invitada anterior. Doctora Villalta, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Y bueno, estoy con Marcelo Leiva, neurólogo, coordinador regional del Mes del Cerebro y académico del Instituto de Neurociencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la UH, de la Universidad Austral de Chile. Bueno, ustedes van viendo los nombres cada cierto rato que aparecen allí en el generador de caracteres, así como el tema del cual estamos conversando. Doctor, creo que un buen tema para esta parte final del programa sería hablar acerca de los famosos TEC. Uno siempre escucha el TEC, hablar acerca de un TEC. Cuando hay un accidente y las personas se golpean la cabeza, cuando se caen y se golpean la cabeza, en fin. Acudimos permanentemente a las noticias donde se pronuncia esa palabra. Y sabemos, porque se nos ha enseñado por el tiempo, tal vez por este hecho, y las noticias policiales son aquellas que están más presentes hoy día en los noticieros, que es un traumatismo encéfalo-craneano. ¿Se pueden prevenir? Sí, eso sí que se puede prevenir, Luis Alberto. Y, antes de seguir con el tema, yo no debo dejar pasar de felicitarte, la verdad, al inicio de esta entrevista. Diste cuenta de conocimiento neurológico. Muchas gracias. Más que varios estudiantes de neurología, te voy a decir. Acerca de los pares craneanos, 12 pares craneanos, muy bien. Así que yo te felicito. Buena nota. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Todo bien, así que felicitaciones realmente. Debo destacarlo. Cerrado el paréntesis. Si hay algo que sí se puede prevenir, son los TEC. Y si hay algo que es importante en cuanto a mortalidad en jóvenes, son los TEC. Fíjate tú. Es decir, aquí tenemos una causa de mortalidad que es la primera causa de muerte entre los 20 y los 40 años. Wow. Es la primera causa de que tengamos nuestros jóvenes muertos. Entonces, lo escuchamos atentamente. Entonces es algo que sí se puede prevenir. Y habitualmente aquí está asociada esta mortalidad por TEC en gente joven a accidente automovilístico. Okay. Ajá. Y de nuevo, siguiendo con esta línea de asociaciones, el alcohol habitualmente está presente en los muertos por TEC en accidentes automovilísticos. Entonces, tú me preguntas, ¿se puede prevenir? Creo que de más casi está responder eso, porque el consumir bajo efectos del alcohol ciertamente que predispone a que la gente fallezca, la gente joven, en edad productiva, ¿cierto? O futuros profesionales, hijos de familias, se puede prevenir que fallezcan. Aquí me gusta unir esto también. Aquí otro mal hábito que tiene nuestra población es que la muerte en estos casos está muy ligada también, aparte del alcohol, a la falta de uso del cinturón de seguridad. Okay. Son incontables veces que uno puede ver en los turnos que nosotros hacemos en el Hospital de Valdivia, pacientes que están muertos porque un accidente automovilístico no de tanta intensidad, no de tanta violencia, ¿cierto? Donde no quedan los autos desarmados o destrozados como puede a veces uno verlo, sino que fue un choque a 80 por hora, ¿cierto? Ni siquiera una gran velocidad que pudiera 80 por hora, 60 por hora, sin cinturón de seguridad. ¿Qué ocurre ahí? Sale expulsado o eyectado la persona del auto como un proyectil. Y eso pudo haberse perfectamente evitado por el uso del cinturón de seguridad. Entonces, cuando de pronto tú conversas con la gente y le dices, ¿usted usa el cinturón de seguridad? No, ¿por qué no lo usa? Porque no se siente como apretado. La verdad es que me molesta. Claro. Es decir, esa respuesta revela una falta de conciencia, que eso depende de la educación que uno le entrega a la gente. Y esa es una de las razones por las que estamos acá y por las que hacemos el cerebro. La educación central que uno puede hacer en este caso en particular es a la gente joven, ¿cierto? Es a no conducir bajo el efecto del alcohol y a conducir independiente o no de efectos del alcohol
con el cinturón de seguridad puesto. ¿Cuántas veces me ha tocado ver, y quizás tú mismo lo has visto, van los papás adelante sentados y el chicoca de 3, 4 años, para que esté tranquilo y contento, ¿cierto? Está así, va firmado en medio de los asientos de los adultos que van adelante. ¿Cuántas veces me ha tocado ver que está el papá o la mamá manejando y muchas veces el niño sentado en las faldas para que vaya entretenido? Eso puede costar la vida de un niño. Así es simple. Así es simple. Entonces cuando, por ejemplo, no sé si recuerdas, cuando hubo el accidente de ¿cómo se llama? De un jugador de fútbol, Medel. No, sí, Medel, el Pitbull. Sí, el Pitbull, Medel. En su auto negro, jeep negro, todoterreno negro. Bueno, este se salvó en partes por estas razones. Claro. Entonces, es tremendamente importante, relevante el uso del cinturón de seguridad. Es fundamental. Eso en cuanto a los jóvenes. Y en niños, la principal causa de TEC en niños son los accidentes caseros. O sea, en los jóvenes son los accidentes automovilísticos y en los niños son los accidentes caseros. Y esos accidentes caseros son tan evitables como, por ejemplo, no dejar la cama de los niños al lado de una ventana. En la mañana igual conversábamos. Toca ver que la chica o el chico, ¿cierto? Se separa en la cama y ya está al lado de la ventana. Y nos ha tocado ver chicos que caen desde el segundo piso y por alguna razón, ¿cierto? En que los niños de pronto, como son más pequeños, toleran mejor las caídas, no se han matado, pero caen de cabeza y se van a morir igual. Pero cuando caen de lado, la verdad es que toleras mejor la caída. Entonces, las situaciones para TEC son absolutamente evitables, Bueno, aquí no solo estamos los del panel, hay más personas detrás. ¿No está nuestra productora Alejandra Bertrán, periodista, colega? Y están todos así muy atentos a lo que está diciendo usted. Y faltó uno, diría yo. Es típico ver al curadito por la calle, de todos los niveles sociales, ojo. Yo he visto curaditos de todos los niveles sociales, que van borrachos, absolutamente perdidos, y uno dice en qué momento se tropieza y cae, porque no tiene ningún equilibrio, y se golpea la cabeza. Es lo primero que se golpean también. Entonces, sirva esto, ¿no?, para que los que están mirando pongan mucha atención. Entre 20 y 40 años, muchas muertes por TEC, por gente que conduce ebria. Pero me imagino, doctora Villalta, que el alcohol no solo emborracha por el momento y pueden sufrir estos accidentes, sino que debe hacer algo en el cerebro. ¿Es cierto eso? ¿Afecta al cerebro el alcohol? Efectivamente, sí, efectivamente así es. Bueno, esto de los accidentes, diríamos que son como los resultados de los efectos agudos del alcohol. Pero también el alcohol produce efectos a largo plazo, con el uso crónico de su consumo. En realidad en todo el organismo, pero si hay algo en donde llama mucho la importancia es en el cerebro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cerebro es lo que comanda el resto de nuestro cuerpo. Claro. ¿Ya? Pero no solamente el cuerpo, sino también en cuanto tiene que ver mucho a las emociones. En el cerebro principalmente afecta lo que es el lóbulo temporal, que es la parte que tenemos aquí al frente, y esto perjudica en la vida diaria, sobre todo los pacientes que son alcohólicos y toman esto a largo tiempo. En la memoria, por ejemplo, la memoria de una persona alcohólica no va a ser la memoria de una persona que no haya consumido todavía alcohol. La memoria empieza a deteriorarse. También la concentración, las personas no son capaces de mantener una concentración en una determinada conversación, pero también en determinada actividad que hagan. Y eso hace que altere un poco también la actividad que hacen en el trabajo, por así decirlo. Y algo muy importante en cuanto a las emociones también. Son personas muy impulsivas, personas que no tienden como mucho a filtrar y a controlar sus actos. Podrían llegar incluso a ser agresivas de alguna forma. En realidad el alcohol produce mucho daño al cerebro y se ha visto que hay una diferencia también en cuanto a lo que produce un adulto en relación a lo que produce en un joven, por ejemplo. Se está viendo que cada vez las edades a las que se empieza a consumir el alcohol lastimosamente son más tempranas, 12, 13 años. Y eso hace que un cerebro que todavía no está formado del todo
no llegue ni siquiera a tener las capacidades que un cerebro de una persona adulta pudiera llegar a tener sin su uso. Entonces, no solamente lo daña, sino que impide que llegue a tener su madurez total, por así decirlo. Entonces, frente a eso, ni siquiera quepa duda, porque actualmente existen neuroimágenes en las cuales uno se puede hacer a las personas que han tomado por varios años el alcohol, y uno ve en vivo, en foto, por decirlo así, en forma más tangible, el daño que produce al cerebro. Una atrofia bastante importante del cerebro a nivel frontal, donde ya deja de funcionar como funcionaría sin haber tenido su consumo crónico en forma abusiva, por así decirlo. No me diga que, por ejemplo, voy a inventar nomás, pero usted me va a sacar inmediatamente la duda. ¿Se ve más chico el cerebro de aquellos que han tomado más temprano en esas... son una especie de radiografías del cerebro, ¿no? Sí, pero más bien, digamos, funcional. Se ve ¿Ya? qué partes del cerebro todavía funcionan adecuadamente y cuáles no. Ya. Y como para ser un poquito más clara, que se puede entender, se ve como verdaderos queso gruyère, muchos hoyos dentro del cerebro, es decir, muchas partes del cerebro que ya no funcionan. O sea, un durazno y un huesillo. Prácticamente, Claro, sí, claro. como para entender, ¡Guau! sí. ¡Qué terrible! Claro, qué terrible. Ahora, yo siempre he escuchado, doctora Villalta, que el alcohol mata neuronas en el cerebro. ¿Está visto eso? ¿Es real? ¿Es cierto? Es real, y lo más real de eso también es que las neuronas son células tan sofisticadas que no tienen la capacidad de reproducirse nuevamente. Lo que murió, murió. Wow. Bueno, interesante no sé por qué me asusto con este tema, yo no debería, ¿no? Soy solo un interlocutor que le representa a usted que está mirando en la casa. Bueno, yo no bebo hace mucho tiempo, doctora, debo aquí decirlo públicamente. Nadie está preguntando. No. No, y me gustaría de vez en cuando, pero cuando uno maneja, por manejar yo no bebo, esa es la verdad, no porque mi religión me lo prohíba o porque no me gusta probar. O sea, si no manejara... Tomaría mucho. Claro. No, claro. Bueno, la labor del periodista es así, para que vean ustedes que los periodistas somos de los que menos bebemos. ¿O no? Se ríe Alejandra, se ríe Alejandra, Claro. se ríe. Bueno, la verdad es que yo estoy muy contento de haberles invitado al programa. Me queda una pregunta que la tengo para usted, doctor. ¿Cuáles son las enfermedades que más comunes podemos entender que afectan al cerebro? Qué amplia la... ¿Sí? Sí, claro. Hay muchas. Lo que pasa es que hay muchas. Pero como el cerebro involucra... A ver, una cosa es el cerebro que tiene que ver con las enfermedades neurológicas, la parte que tiene que ver con las neuroquirúrgicas y con las psiquiátricas. Entonces, al hacer una pregunta de ese calibre, uno tiene que irse a todo esto. Entonces uno podría responder en cuanto a la parte neurológica, demencia tipo Alzheimer, el mismo Parkinson, el accidente vascular. La verdad es que el año pasado, y si hay algo que igual uno puede prevenir, son el accidente cerebrovascular, en donde podríamos hacer 2 minutitos. ¿Qué otras cosas? La parte psiquiátrica, la depresión, la misma psicosis. Lo que se ha mencionado. Los temas que se han elegido para el mes del cerebro el año pasado y este año son temas que están relacionados a la incidencia, a la frecuencia de esos temas en la población. Entonces, estos son los temas más frecuentes que afectan al cerebro. Y quiero hacer ahí una pequeña profundización en el accidente vascular. El accidente cerebrovascular es algo que es la principal causa de postración en nuestra población, el accidente vascular cerebral. Ahora, existen el accidente vascular hemorrágico, o sea, el derrame, se rompió una arteria, Sí. y existe el accidente isquémico, donde se tapó una arteria. La principal causa del accidente vascular hemorrágico, en donde los pacientes se mueren en las primeras 24 horas habitualmente, es la hipertensión. Entonces, ¿se puede evitar un accidente vascular hemorrágico? Sí. ¿Por cómo? Controlando la hipertensión. ¿Y cómo hace con la hipertensión? Controlando el peso, cuidando la sal, haciendo cierto tipo de ejercicio, caminar con cierta regularidad. ¿Se puede entonces evitar eso? Sí. ¿Se puede evitar el accidente vascular isquémico? También, porque los factores se repiten bastante. La hipertensión también. La diabetes. La diabetes es un factor fuertemente predisponente para
que se tapa una arteria del cerebro. Entonces, ¿se puede controlar la diabetes? Por supuesto. Tomen los medicamentos oportunamente. Sí, claro, pero el punto es que... O vaya al médico para ver si padece o no padece. Exactamente. Claro. El tabaquismo está involucrado en el accidente vascular isquémico. Entonces los fumadores que dicen, no, si hay algo hay que morirse, por eso fumo. Claro. Y esa respuesta, Luis Alberto, es tremendamente egoísta. Porque claro, yo me voy a morir. ¿Y qué pasa con el entorno mío? ¿Qué pasa con mis seres queridos, con mis hijos, etcétera? Claro. Que sí van a sentir y van a quedar vivitos acá sufriendo mi ausencia. Entonces hay que tener... conciencia, mucha conciencia de enfermedad. La gente no se controla la hipertensión, no se controla la diabetes. ¿Por qué? Porque yo me siento bien, doctor. Claro. Yo estoy bien. Si yo no tengo problemas, yo soy de presión alta. No existe aquella persona de presión alta que no esté enferma de la hipertensión. Claro. Entonces, tolerar bien la hipertensión, tolerar bien una diabetes mal controlada, no significa que por dentro se lleve la procesión. Claro. Y en algún momento todas las cañerías se tapan y el paciente quedó postrado, quedó dependiente, cambiando toda una estructura familiar y complicando mucho la situación de vida de él, ¿cierto? Y de su entorno. Hay que cuidar esta maquinaria que se nos ha regalado, hay que cuidar la vida. ¿Hay algunas recomendaciones finales, doctora Villalta, para cuidar la, no sé si lo puedo decir, salud del cerebro? Bueno, algo ya que se ha dicho aquí, ¿no? Sí, son como las recomendaciones para todo en general. El tener una buena alimentación, el hacer ejercicio, mantener el control, el mantener el peso. Hay que también tratar de mantener buena cantidad de las horas de sueño, no sacrificar horas de sueño en la computadora, en el televisor, en actividades nocturnas y al día siguiente continuar temprano con el trabajo. O sea, siempre hay que mantener un equilibrio. Y así como en el alcohol, todo extremo es vicio en realidad. Entonces, una vida equilibrada en todo sentido, en la alimentación, en el peso, en el hacer ejercicio, en el tener relaciones más o menos saludables con otras personas, está bien. Y eso previene no solamente las enfermedades del cerebro, sino también la hipertensión, la diabetes, y que todas esas son enfermedades prevenibles. Doctor, y me imagino que también podríamos agregar aquí no vivir a la carrera. Sí, pero qué fácil decirlo y qué difícil hacerlo. Y ahí uno mismo está metido en esto. Sí, claro, por supuesto. El así llamado estrés o la vida agitada, por supuesto que empeora todas estas situaciones. Entonces, claro, tú tienes patología cardíaca que tiene mucho que ver con vivir en esto de estar siempre preocupado, siempre pensando que hay que ir a un lado o al otro. No darse el tiempo, fíjate tú, si tienes familia, un tiempo para estar con la familia, o un tiempo para hacer un quiebre. Sí, claro, un rato para ir a conversar con los amigos. Claro. Desgraciadamente las rutinas de trabajo a uno se lo comen, y ahí insisto, yo no voy a estar aquí haciéndomelas de... A uno se lo comen y eso tampoco ayuda, tampoco ayuda. Entonces, el cerebro, mira, al principio tú lo dijiste muy bien, del cerebro depende todo. Es decir, nosotros, tú estás vivo... El movimiento del dedito, ¿no es cierto? No solo el movimiento del dedo. Tú estás vivo, ¿por qué? ¿Por qué estamos vivos? No porque nuestro corazón late, no porque respiramos, no porque se nos mueven las extremidades. Nosotros estamos vivos porque al corazón, a los pulmones, a nuestros músculos, le llega la información que nace de la neurona. Si la neurona que controla el latido cardíaco se muere, el paciente se murió. La definición de muerte depende del cerebro, es muerte cerebral. Esa es la definición de muerte. No cuando el corazón deja de latir se muere la persona. Claro. No, la persona se muere cuando la parte del cerebro que provoca el latido cardíaco se muere. Uno puede mantener a un paciente sin latido cardíaco en una UCI en un hospital, ¿cierto? Con latido cardíaco echándole droga y el paciente va a seguir vivo. Claro. Si esa parte del cerebro está vivo. Pero si el cerebro se muere, ahí se muere todo. Entonces, cuidemos el cerebro. Si eso es lo que nos permite estar aquí conversando. Oiga, qué interesante estuvo el programa del día de hoy. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero estoy cierto que en cada una de las ciudades donde nos ven, nos van a perdonar si fue un poco más largo que lo habitual. Pero creo que bien valía la pena tomarse un tiempo para este tema. Le quiero dar las gracias una vez más a la doctora Villalta que nos ha acompañado y por supuesto a Marcelo Leiva, neurólogo, coordinador regional
del mes del cerebro y académico del Instituto de Neurociencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la UACH, de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias. Gracias a ti. Encantado. Gracias. Que no sea la última vez, ¿eh? Sí, pues. por Que no supuesto. sea la última vez. Encantado. Podemos ir tomando temas un poco más profundamente de cada uno de ellos. Yo creo que es necesario. Es Accidente necesario. vascular, perdón, accidente ¿Sí? vascular es un tema tremendamente Por importante. eso, podríamos hablar, por ejemplo, Alejandra Bertrán, nuestra productora, lo va a programar para dentro de un tiempo, porque creo que es necesario. Y habitualmente uno no... La televisión del sur austral es una televisión con tiempo, decimos nosotros. O sea, que nos permite hablar in extenso algunos temas que bien vale la pena tratar, como esto. Gracias. Será hasta el próximo programa Actualidad UACH. Gracias a usted que nos vio en Temuco, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue. Hasta la próxima. Y muchas gracias a ustedes de nuevo. Mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad.